Enfrenta tus miedos. Todos tenemos miedos. El miedo a no hacer un buen trabajo. El miedo a que no resulte como esperábamos. Los miedos que acechan y algunos han andado rondándonos quizá desde la infancia. La vida consiste tanto del miedo como de la fe. La fe, desde luego, es la capacidad para sobreponerse a los miedos. Pero lo que tienes que hacer en cuanto a tus miedos, en cuanto a tu ineptitud, y no sentirte suficientemente fuerte en este momento, tienes que enfrentar esos miedos. Tienes que poner manos a la obra. ¿Qué puedo hacer para eliminar este miedo o al menos superarlo? O como siempre digo, desterrarlo a un rinconcito. Porque siempre existe el conflicto entre la fe y el miedo. Pero la fe puede desterrar a tus miedos a un rinconcito. Pero si agrandas tus miedos, adivina qué pueden hacer tus miedos. Desterrar tu fe a un rinconcito. Siempre ha existido una competencia entre los dos. Entre el bien y el mal. Entre la oscuridad y la luz. Entre la enfermedad y la salud. Entre la libertad y la tiranía. La competencia siempre existe. Pero tenemos que aprender a enfrentar el lado oscuro, a enfrentar el lado difícil y a tratar de manejarlo. Quizá no eliminarlo por completo, pero sí desterrarlo a un rinconcito, de manera que no afecte al resto de tu desempeño. Enfrenta tus miedos, sean los que sean. Este es un buen año para hacerlo. Tienes la fuerza para hacerlo, tienes la ayuda para hacerlo, tienes el apoyo para hacerlo. Este es el momento para hacerlo, este año. Y hacer que este sea tu mejor año. Este es el siguiente consejo que te doy para este año. Poner en práctica tu fuerza de voluntad. No se sabe lo que podrías lograr si te decidieras. Dos de las palabras más poderosas del idioma inglés son lo haré. Benjamín Disraeli dijo, nada se resiste a la voluntad del ser humano. Si usas lo haré con más frecuencia este año, aprenderé las disciplinas, lo haré. Mejoraré día con día, lo haré. Me encargaré de que mi presentación sea la mejor, lo haré. Le sacaré todo el provecho a mi oportunidad, lo haré. Utilizaré lo mejor posible mi tiempo, lo haré. Este año intentaré corregir mis errores de juicio mejor que el pasado, lo haré. Haré un excelente trabajo, lo haré. Si usas esa fuerza de voluntad, el poder de hacer lo que tienes no tiene par. Solo hace falta que lo uses. A veces tenemos mucho que no usamos. Es como tener una cuenta bancaria y nunca expedir un cheque. Eso sería muy raro. O tener $10 millones en una cuenta y expedir cheques por $1. Lo que te pido que hagas, tienes una cuenta bancaria con 10 millones en fuerza de voluntad. Lo que te pido que hagas este año es expedir cheques por mayores cantidades. Decide afrontar retos mayores diciéndote a ti mismo, ya aprendí a resolver problemas en el pasado. Resolveré los problemas del futuro. Corregiré mis errores. Aprenderé a conocer a las personas que antes me daban miedo. Aprenderé a dominar el arte de hablar en las reuniones públicas. Aprenderé a ser un líder y ayudaré a la gente con su futuro en Herbalife. Haré los cambios que sean necesarios. Yo te digo que sí puedes. Este es otro. Reconoce tus errores. Tenemos que reconocer nuestros errores ante quienes nos rodean, porque quizá les fallamos debido a esos errores. Tenemos que reconocer ante aquellos que confiaban en nosotros, que las cosas no salieron bien y que cometimos errores. Pero eso es lo más importante, aprender a reconocer ante ti mismo tus errores. La asesoría más poderosa que puede existir es la asesoría de tu propia conciencia, la asesoría interna. Agradecemos la asesoría de Mark Hughes, agradecemos la asesoría del equipo del presidente, del club del chairman, agradecemos la asesoría de los líderes a nuestro alrededor. Incluso agradecemos la asesoría de nuestras familias, agradecemos la asesoría de nuestros amigos íntimos, la de nuestra gente de confianza y su valiosa información. Pero la asesoría más importante en la que tienes que confiar es tu propia asesoría. Tienes maneras para encontrar respuestas a los problemas que quizá ni siquiera has intentado. Reconoce tus errores. Y en ocasiones,
Siéntate solo contigo mismo y conversa. Aquí la regué. Aquí podría haberlo hecho mejor, pero no lo hice. Aquí le perdí interés cuando debí haberlo reafirmado. Reconócelo, mira en tu interior, mira dentro de tu alma, busca tu propia asesoría. Haz las correcciones necesarias y sigue adelante. Todos cometemos errores. Todos tendremos días en los que todo sale mal. Habrá veces que todos digamos cosas fuera de lugar o inoportunas. Debimos contener el lenguaje, pero no lo hicimos. Perdimos la cabeza cuando no debíamos. Esas cosas nos suceden a todos. La clave es aprender de ello con la asesoría de los demás. Y principalmente con tu propia asesoría. Este es otro excelente consejo para este año, para capitalizar en el ímpetu de Herbalife, afinar tus metas. Hazte estas preguntas. ¿Por qué ingresaste a Herbalife? ¿Por qué te sentiste atraído por esta empresa única? Para algunos de ustedes fue por los productos. Obtuvieron resultados fabulosos. Para otros fue la oportunidad económica para el futuro, o la combinación de los productos y la oportunidad económica. Algunos se enteraron de la capacitación y las clases que ofrecemos para ayudarlos en su desarrollo personal, y eso fue lo que los interesó. Para otros fue la posibilidad de ser rescatados del olvido financiero. Quizá no habías encontrado respuestas hasta que encontraste a Herbalife. O siempre quisiste tu negocio propio, pero no lo tenías. Siempre habías tenido un empleo trabajando para otros. Y esta fue la oportunidad de trabajar para ti mismo, o para multiplicar tus esfuerzos cuando no pudiste en otra situación. No sé cuáles fueron tus motivos para ingresar a Herbalife. ¿Qué te atrajo de ese hombre único que es Mark Hughes? ¿Qué te atrajo de estos fantásticos productos? ¿Qué te atrajo del sistema de apoyo de Herbalife? La oportunidad de trabajar con los demás, de hacer tus sueños realidad. No sé cuáles fueron las decisiones que tomaste y te atrajeron hacia este negocio, pero no es mala idea repasarlas y pensar en ellas. ¿Qué era lo que quería la primera vez que oí la historia de Herbalife? ¿Qué me pasó por la cabeza, lo que podía hacer en el negocio con los productos? No hace ningún daño repasarlos y hacerlos más sólidos, anclarlos, dejarlos bien cimentados. A partir de ahí, tienes que ampliar tu propio sistema para pensar en tus metas y para pensar en tu futuro. Hay cosas que pensaste que podías hacer, ahora ya llevas tiempo en el negocio, quizá llevas 1 o 2 años. Ahora es necesario reevaluar tus metas, porque hace un año solo podías ver esto. Cuando ingresaste, esto era todo en lo que podías pensar. Hemos escuchado estos testimonios que tanto nos han inspirado. Cuando alguien ingresó, dijo, si pudiera ganar $500 al mes, sería fantástico. Pero en poco tiempo empezó a modificar esas metas. No debes pensar solo en las metas económicas para ti, sino en todo lo demás. Eso es lo que llamo afinar tus metas. Y me refiero a los motivos para tener éxito. Si tienes suficientes motivos, podrás hacer cualquier cosa. Si tienes suficientes motivos, podrás llegar tan lejos como quieras, sacarle todo el provecho que quieras, siempre y cuando tengas suficientes motivos. Suficientes motivos para levantarte temprano, suficientes motivos para desvelarte, suficientes motivos para aprender las disciplinas, suficientes motivos para esforzarte y dar todos los pasos, suficientes motivos para desarrollar el lenguaje, suficientes motivos para pagar el precio, suficientes motivos para poner en práctica tu fe. Si tienes suficientes motivos, Herbalife proveerá el resto en cuanto al reto, la oportunidad, la compañía donde trabajar, la gente para ayudarte y el sistema de apoyo. Todo eso es posible, pero tienes que afinar tus metas constantemente. Ya desechaste algunas de tus metas iniciales, yo lo hice. Algunas de mis metas cuando empecé a construir mi organización, algunas de las cosas que quería me costaron demasiado. De haber sabido cuánto me costaría, nunca lo habría pagado. He aprendido a ajustar mis metas. Descubrí con respecto a alguna obsesión que no era lo que realmente quería. Primero, porque el precio a pagar era muy elevado. Segundo, porque una vez que lo obtienes, no te sabe tan bien. Así que este es un proceso constante para ti internamente, para tu negocio y para tu familia. Afina tus metas constantemente. El propósito es más importante que el objeto. Lo que quieres es importante, pero es más importante para qué lo quieres.
Decide qué es lo que quieres. Decide para qué lo quieres. No dejes de trabajar en ello. Porque si tú trabajas en ello, Herbalife trabaja en esta parte, el equipo del presidente trabaja en esta otra, y todo se acomoda. Si mantienes una visión clara de los motivos por los que quieres que Herbalife te dé resultado, entonces tendrás más posibilidades de sacarle provecho a la oportunidad Herbalife y usar este sistema de apoyo para cambiar tus días, para cambiar el ímpetu de tu organización y cambiar tu futuro. Afina tus metas. Aquí va otro consejo. Cree en ti. Cree que tienes el poder del que hablamos hace rato para cambiar tu vida en cualquier dirección o dimensión que quieras. Cree en ti. Tienes que creer en el futuro. Tienes que creer en el país en el que vives. Tienes que creer en el sistema económico. Tienes que creer que hay líderes que pueden encargarse de la política y de que todo salga bien. En los siguientes años haremos un mundo mejor que el que tuvimos estos últimos años. Tienes que creer en tu comunidad. Tienes que creer en tu iglesia o tu sinagoga. Tienes que creer en la gente que te rodea. Herbalife te ofrece mucho en qué creer. El futuro, la visión, las posibilidades, la oportunidad. Pero lo más importante es que creas en ti mismo. En que cuando necesites respuestas, las encontrarás dentro de ti. Cuando necesites apoyo, lo tendrás. Ahí está. Cree en ti. Tienes la capacidad y el poder. No te quejes por lo que no tienes a tu disposición. Puedes sustituirlo con tu fe, tu propia fuerza y tu propio poder. Alguien dijo, me quejaba por no tener zapatos hasta que conocí a alguien que no tiene pies. Tú tienes todo lo necesario. Tienes dentro de ti la capacidad para ver, para creer, para tener fe. Por lo tanto, este año de tanto ímpetu para Herbalife, de tanta intensidad para Herbalife, mezcla todo ello con tu confianza en ti mismo y tu vida cambiará, tus días cambiarán, tu organización cambiará, todo cambiará. Este es otro consejo, solo falta un par. El siguiente es pedir la sabiduría. Todos tenemos que confiar en un poder superior. Dentro de Herbalife confiamos en aquellos que han pasado antes y desarrollaron esta poderosa organización. De Mark tomamos su increíble visión del futuro para hacer miles de millones en cuanto a la esfera de poder de la compañía y su capacidad para hacer negocios. Confiamos en eso, lo admiramos. Admiramos la inspiración de esos testimonios de quienes han llegado al club del chairman, al equipo del presidente, al equipo millonario y demás. Este es otro consejo. Ahorra tu tiempo. A todos nos han dado la misma cantidad de tiempo. Recuerdo cuando de pronto se me ocurrió que los ricos tienen 24 horas al día y los pobres tienen 24 horas al día. ¡Qué descubrimiento tan increíble! Pensé, esto despierta mi curiosidad. Los ricos tienen el mismo tiempo que los pobres. Me pregunto cuál es la diferencia. De eso se trata la vida, descubrir la diferencia de cómo algunos han aprendido a sacar provecho de su tiempo, a sacar provecho del día y hacerlo 5 veces más valioso que lo que solían hacer hace 5 años. Capitaliza el tiempo que tienes. Capitaliza el tiempo, capitaliza la libertad. Si tienes tiempo y no lo usas bien, entonces estarás destinado a vivir menos de una vida en toda una vida. Pero si aprendes a capitalizar tu tiempo, esto será posible. Podrás vivir 5 vidas en una. Podrás vivir 10 vidas en una. Porque la vida no es solo el paso del tiempo. La vida es un conjunto de experiencias, de su intensidad y su frecuencia. Herbalife te da esa oportunidad de tener un mundo mucho más amplio del que habrías podido tener tú solo. Herbalife te da la oportunidad de pensar más allá de donde te encuentras. Quizá durante los años antes de encontrar a Herbalife, pensabas solo localmente alrededor de donde estabas, porque ese era el límite de la oportunidad. Pero ahora que ha llegado Herbalife y tienes esta oportunidad de pensar más allá de donde estás, de pensar no solo en tocar a algunas personas, sino en tocar a muchas,
Entonces ahora, si ahorras su tiempo y lo usas sabiamente, yo te digo que en cuanto a los negocios puedes vivir varias vidas en una. Y las experiencias de tocar las vidas de las personas que luego regresan a agradecerte, no hay un mayor regalo. Es uno de los motivos por los que sigo viajando por el mundo a tantos países. Nunca falta quien diga, Señor Ron, hace 5 años, 10 o 20, escuché su historia, escuché lo que dijo y cambió mi vida. Mira lo que ha sido de mí. Eso no se compra con dinero. Por ello te pido que uses sabiamente el tiempo que tengas. No sé si te queden 10 años, 20 años o 30 años. Hace poco se me ocurrió que probablemente esta es la última mitad de mi vida. Pero el tiempo que tengas, ya sea poco o mucho, esa es la clave. Sácale provecho. No lo dejes pasar. Sácale provecho. Haz que este tiempo sea valioso. Haz que este tiempo sea útil. Si tienes una historia, llénala de actividad. Si tienes un día, llénalo de actividad. Si tienes la oportunidad de hablar con alguien, llena esa conversación de todo lo que tienes, de todo lo que sabes y de todo lo que sientes. Si empiezas a sacar provecho del tiempo que tienes, la vida te dará la oportunidad de vivir más de una vida durante una.